Pues para ser puntuales, vamos a comenzar esta segunda sesión de la mañana de hoy, en el que profundizaremos en el tema de el camino, revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los apóstoles, la formación inicial, que corresponde pues más bien al capítulo 5 de Pastores Davo Movis. Va a intervenir, en primer lugar, el profesor de esta casa, Gaspar Hernández Peludo, que nace en el año 1977 en Lanzaíta. Con un pueblo con ese nombre, o uno le entran ganas de nacer, Es sacerdote diocesano de la diócesis de Ávila. Realizó estudios de filosofía y de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo el bachiller en teología. A partir del año 2000 comienza sus estudios en Roma, en el Pontificio Colegio Español, donde defenderá en la Universidad Gregoriana la licenciatura en Teología Dogmática, para después comenzar sus estudios de doctorado, teniendo un año en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, en el año 2006-2007, y el doctorado, la tesis doctoral la defiende en teología en el año 2008, en la Universidad Gregoriana, con el título Cristo y el Espíritu, la inclusión de la humanidad en Cristo y el don del Espíritu Santo, según el In Johannis Evangelium de San Cirilo de Alejandría, bajo la dirección del profesor Luis Lararia. Tesis publicada en el año 2009, pero el dato a subrayar es que en el año 2012 esa tesis es reimpresa, porque eso no es tan fácil. Tiene, como no, una densa vida pastoral, y voy a subrayar, después de todas sus publicaciones y vida académica, aquello que me parece más importante en el tema que nos ocupa. Dentro de la vida pastoral, pues decir que desde el año 2012 es el rector del Seminario Diocesano y del Teologado de Ávila en Salamanca, en el que conviven seminaristas de las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Segovia, Zamora, Salamanca, Palencia, Plasencia y Badajoz. También decir que hasta octubre de este año ha sido miembro del Consejo Asesor de Rectores de la Conferencia Episcopal Española, donde ha sido uno de los relatores del nuevo plan de formación sacerdotal publicado en el año 2021. En el mundo académico, como digo, un sinfín de artículos en revistas especializadas. En este campo, pues sus estudios del trasfondo patrístico que se encuentra en la doctrina del sacerdocio de San Juan de Ávila, en donde su aportación más reciente lleva por título Los padres de la Iglesia en la vida del sacerdote según San Juan de Ávila. Dentro del Congreso Internacional, el presbítero secular en el siglo XXI a la luz del magisterio de San Juan de Ávila, celebrado el año pasado en Baeza, Jaén. Sobre el ministerio ordenado ha estado sus estudios e investigaciones centradas en la dimensión neumatológica del mismo ministerio. Y así podemos encontrar su trabajo, el Ministerio del Espíritu y Ministros del Espíritu, la dimensión neumatológica del ministerio ordenado, que impartió en las 5ª jornadas de actualización teológico-pastoral para sacerdotes de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. O también en los desafíos que plantean en la formación sacerdotal, o que se plantean en la formación sacerdotal hoy, y que le hizo participar en el simposio para la teología fundamental del sacerdocio en Roma en el año 2022. La respuesta al profesor Gaspar le corresponderá a don Jesús Vidal Chamorro, obispo auxiliar de Madrid. Nace en el año 1974
En 1997 se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Entra en el Seminario Conciliar y es ordenado en el año 2004. En el año 2007 obtuvo la licenciatura en Teología, en la especialidad de Teología Moral en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, en un trabajo de licenciatura en el que profundizó en el estudio de von Mises, pues podríamos decir que el padre de la Escuela Austriaca de Economía, con lo cual a mí me llena mucho de alegría, porque es una de las cosas que yo explico y los alumnos dicen, ¿y para qué queremos saber nosotros de economía y de estas cosas? Bueno, pues aquí tenéis a don Jesús Vidal, que demuestra que sirve para muchas cosas. Bien. Entre todas las actividades pastorales, yo subrayaría, porque también me toca a mí, el que ha sido conciliario diocesano de Manos Unidas. Fue rector del Seminario Conciliar de Madrid de los años 2015 al 2017. El 29 de diciembre de 2017 se hace público su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid. Y desde el 21 de septiembre de 2022, todavía canónicamente así, efectivo, se hace público su nombramiento como administrador apostólico de Alcalá de Henares. En la Conferencia Episcopal Española es el presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios. Bueno, pues con esta presentación y sin yo ya extenderme más, voy a dejar la palabra al profesor Gaspar Hernández Peludo y acto seguido don Jesús Vidal Chamorro tendrá la palabra para responder a la ponencia del profesor Gaspar. Muchas gracias, don Román, por su amable presentación y también a don Jesús por tenerle aquí en la mesa y aceptar responder a esta ponencia, y a todos ustedes un saludo. Y sin más comienzo. La formación al sacerdocio, que es el centro del capítulo 5 de Pastores Dabo Vobis, fue también el objeto principal en extensión y en preocupación de las discusiones y documentos del Sínodo de los Obispos del 90, así como de la parte de la exhortación apostólica que ha tenido una repercusión más inmediata en los seminarios y casas de formación en los últimos 30 años. Si los decenios inmediatamente posconciliares estuvieron marcados por la crisis de identidad teológica del sacerdote, Pastores Dabo Vobis, como hemos escuchado, inicia un nuevo periodo que continúa hasta hoy, caracterizado por lo que muchos han llamado crisis de realización existencial de los presbíteros. En conexión con ella, como ya apunta también Pastores Dabo Vobis, estaba a su vez la discusión sobre los itinerarios formativos, es decir, una crisis de la formación, como el medio privilegiado para traducir prácticamente en el ministerio y en la vida concretas de hoy la identidad recibida por el sacramento. Dicha crisis presenta en la actualidad nuevos rasgos. En primer lugar, lo que hoy se cuestiona no son tanto los contenidos, métodos o instrumentos formativos, sino el concepto mismo de formación, en una época caracterizada, como dijo el entonces cardenal Bergoglio, por la licuefacción de las formas, siendo la formación sospechosa de extrinsecismo, pasividad o uniformidad para un hombre que absolutiza la libertad autónoma, el instante inmediato y el hacerse a sí mismo. O la formación se reduce a formación profesional, equiparación para, como nos decía el profesor Caviedas antes, para los medios inmediatos, pero no para los fines y el significado, cuando lo que se trata es de formar para ser. Por otro lado, algunos consideran que si bien Pastores Dabo Vobis formuló los contenidos y objetivos principales de la formación sacerdotal, los qué, explicitó mucho menos los métodos e instrumentos pedagógicos, el cómo, para alcanzarlos. Finalmente, otros achacan a la exhortación que, siendo el documento magisterial más relevante del posconcilio sobre el tema, sin embargo, no ha conducido, de hecho, a un replanteamiento estructural de la formación como habría sido deseable. Por mi parte, sin pretensión de ser exhaustivo en un tema que, como comprenderán, es oceánico,
Yo me centraré en la lógica del simposio y haré un balance del capítulo 5, señalando algunas perspectivas que aún abre para la renovación de la formación sacerdotal en las situaciones actuales, en un contexto muy diverso de las de entonces. Y lo haré teniendo de fondo los documentos del sínodo que prepararon en cierto sentido la exhortación y nos ayudan a interpretarla, y los documentos posconciliares, especialmente la nueva Ratio Formationis, que la aplica en el momento presente. Para ello seguiré los apartados del capítulo, deteniéndome en estos tres temas: la unidad de la formación a partir de las dimensiones; segundo, la comunidad como criterio de renovación de los lugares formativos; y en tercer lugar, la corresponsabilidad de los agentes. Pero antes debemos partir de su fuente y modelo. Como el resto de los capítulos de la exhortación, el 5 se abre con una cita bíblica que ilumina su contenido. Instituyó 12 para que estuvieran con él. En este pasaje, comenta el Papa, podemos leer el acompañamiento vocacional por el cual Jesús determinó formar a sus discípulos. Entre la vocatio y la missio apostolorum aparece un tempus formationis. La formación inicial tiene así por objetivo, dice Pastores Davo Vobis, revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los 12, subtítulo de esta ponencia. ¿Pero en qué consistió dicha experiencia? Pastores Davo Vobis encuentra su significado primigenio en el mensaje final del sínodo y lo cita: la vida en el seminario, escuela de evangelio, es la vida en el seguimiento de Cristo como los apóstoles. Es dejarse ayudar por Cristo para el servicio al Padre y a los hombres, bajo la guía del Espíritu Santo. Más aún, es dejarse configurar con Cristo buen pastor para un mejor servicio sacerdotal en la Iglesia y en el mundo. La formación al sacerdocio es aprender a responder personalmente a la pregunta de Cristo: ¿me amas? Para el futuro sacerdote, la respuesta no puede ser otra sino el don de su propia vida. Y número más adelante, la exhortación añade: la identidad profunda del seminario es ser, a su manera, una continuación en la Iglesia de la íntima comunidad apostólica formada en torno a Jesús, en la escucha de su palabra, en camino hacia la experiencia de la Pascua, a la espera del don del Espíritu. Hasta aquí, Pastores Davo Vobis 60. En estos dos textos se sintetiza el sentido de la formación inicial a la luz de la apostólica. La formación aparece en primer lugar como una realidad dinámica, existencial, es una vida, hacer una experiencia. Por eso, el seminario se describe no como un lugar físico, sino como un ambiente espiritual, cierta atmósfera, que lo relativiza al tiempo que lo renueva, como veremos más adelante. La base es la condición discipular, común al resto de los cristianos. Es una escuela de evangelio en la que aprender, en la que seguir a Jesús, condición discipular. Lo específico de dicho seguimiento es la forma apostólica, Christum ad modum apostolorum sequi. Precisamente porque es seguimiento, se realiza a través de un camino, como vemos en los evangelios. Pastores Davo Vobis habla con frecuencia de la formación sacerdotal como un itinerario de vida, maduración, proceso integral. Dicho camino es comunitario. Jesús forma a los 12 en una comunidad apostólica en torno a Él. La finalidad de este camino es la configuración con Cristo buen pastor. El agente o formador principal es Cristo mismo por su Espíritu. Dejarse, decía el texto, educar, configurar por Él, subductu Spiritus Sancti. De este modo, la formación inicial, como la apostólica, es dejarse, es decir, reclama una respuesta, tiene un carácter responsorial. Su objetivo último es preparar al candidato para dar una respuesta consciente y libre a la pregunta fundamental del resucitado a Pedro al final de su camino formativo: ¿me amas? Mediante la entrega total de la propia vida, es decir, preparar para recibir y vivir la caridad pastoral, presentada por la exhortación como una donación de sí en y como Cristo pastor. La vocación apostólica es pues una vocación de amor al Señor, que implica el amor a sus ovejas,
pasce oves meas, hasta la entrega de la vida por ellas, siguiendo al Maestro, patere pro eis, como comenta San Agustín. Aunque Pastores Davo Bovis insiste frecuentemente, siguiendo las peticiones del Instrumentum Laboris y de los padres, en la formación inicial como un proceso permanente, no especifica sus etapas. Lo hará la Ratio Fundamentalis, reformulando las de la edición anterior, según criterios no solo académicos, sino de maduración integral. Dichas etapas, creo yo, pueden ser iluminadas y desarrolladas aún más en sus contenidos y pedagogía a partir del itinerario formativo del Señor con los 12 según los Evangelios. En la ponencia lo desarrollo más, pero en el fondo la etapa propedéutica queda iluminada por el primer momento, la attractio Christi de los apóstoles. La etapa discipular, por esto que dice el texto último que hemos leído, a la escucha de su palabra. La etapa configuradora, por el en camino hacia la Pascua. La etapa de síntesis vocacional, por lo que decía el texto, a la espera del don del Espíritu. Todas estas etapas se caracterizan por estar con Él. Un estar, paradójicamente, no estático, sino dinámico, en un camino con Jesús en el que aparecen también las crisis, pero todas ellas convertidas en ocasión de un nuevo impulso en el seguimiento de aquel que siempre va delante. Si nos fijamos en los Evangelios, en realidad, entre estar con Él y ser enviados, no hay solo una relación de secuencia cronológica o condición causal. Solemos pensar primero estar con Él para luego ser enviados. Sí, pero también de mutua reciprocidad. Estando con Jesús, los apóstoles son enviados para que en la misión estén siempre con Jesús y Él con ellos. Pensando en los sacerdotes, San Gregorio Magno dijo en una de sus homilías a propósito de los ángeles: en cualquier distancia en que se muevan en sus misiones, siempre se mueven en Dios. Son enviados y siempre están con Él. De esta manera, la formación de los 12 por Jesús se convierte en el paradigma para recrear la formación inicial en todo tiempo. Esta perspectiva renueva la formación sub verbo Dei y propicia una comprensión más bíblica, dinámica, existencial y espiritual de la misma. Segundo punto, la diacronía de las etapas va ligada a la sincronía de las dimensiones. Pastores Davo Bovis habla, como sabemos, de 4, pero el hecho de que se use este término, dimensiones y qualitates, dice también el texto latino, y no simplemente aspectos, como se las llamaba antes, favorece una visión unitaria de ellas y de toda la formación. Son dimensiones de una misma persona llamada a configurarse enteramente con Cristo, cabeza y pastor. Han de darse todas ellas y todas a la vez, y su relación es de mutua reciprocidad, de transversalidad, como nos explicó ya Monseñor Ferrada. Esta transversalidad plantea desafíos y retos a cada una de ellas, pero querría detenerme en una cuestión previa. ¿Cuál es el principio o los principios que pueden ayudarnos hoy a articular mejor todas estas dimensiones formativas en un itinerario pedagógico integral? 30 años después, y sin relativizar la importancia de la formación espiritual e intelectual, a las que por otro lado dedica Pastores Davo Bovis el espacio mayor, creo que tiene en especial actualidad la formación humana, pues se refiere al sujeto, la formación pastoral, que marca la orientación global del proceso, y el impulso misionero que puede dinamizarlo. Comento brevemente estos puntos, aunque en la ponencia están más desarrollados. Por primera vez en el magisterio reciente, Pastores Davo Bovis presentó la dimensión humana como una dimensión específica y además la primera de la formación sacerdotal, recogiendo así la progresiva valoración de la misma durante el siglo XX, no reducida a disciplina exterior, ni subsumida a la formación espiritual, ni como un prolegómeno, sino como fundamento necesario de todo el proceso. Su importancia, según razona el texto, no se basa solo en razones lógicas y de experiencia,
sino en la naturaleza y sentido del ministerio pastoral. Forma parte de la configuración sacramental con Cristo, cabeza y pastor, la configuración con la plenitud de humanidad que brilla en él, perfecto hombre, pero también hombre perfecto. Por otro lado, los destinatarios del ministerio son siempre hombres concretos, para quienes el presbítero ha de ser puente y no obstáculo hacia Cristo. La humanidad del presbítero forma parte de su representación sacramental. De ella puede decirse lo afirmado por el teólogo alemán Menke a propósito de la sacramentalidad en general, como relación entre un significante y un significado, donde lo significado se hace presente en el signo en la medida en que el signo es él mismo. El sacerdote no sustituye a un ausente, representa, y ahora hablábamos de esto, en y a través de su corporalidad humana, nunca más allá ni a pesar de ella, al resucitado siempre presente a su Iglesia. De ahí la importancia del cultivo de las virtudes y cualidades humanas, señaladas en Pastores Davo Bovis, más aún, de la virtud de la humanidad, ser presbíteros, hombres y humanos, declinada en nuestros días por el Papa Francisco como cercanía, rasgo propio del sumo sacerdote del Nuevo Testamento, según la carta a los Hebreos. En estos últimos decenios, la formación humana ha adquirido cada vez más relieve, tanto en los documentos magisteriales como en la preocupación de los formadores, ante la crisis antropológica actual, de la que ya nos hablaba el profesor Ángel Cordovilla, que incide en el perfil de los candidatos y en su creciente inmadurez psicológica y afectiva para abrazar la opción definitiva por el ministerio. En la base de los abandonos o crisis sacerdotales están razones en su mayoría de madurez humana, así como en la raíz de los casos de abusos sexuales, de poder o de conciencia. Por ello, en estos años últimos, se ha revisado el concepto de madurez humana, demasiado abstracto y estático, a favor de uno más realista y dinámico, maduración, maduratio, que ya aparece en Pastores Davo Bovis, y que implica un doble dinamismo, nunca terminado, que el profesor Guarinelli del inmaduro, que significa hacia la madurez, no porque uno ya la tenga, es nunca terminado, de descentramiento de sí para la relación con los otros, frente a un hombre desvinculado, y de interiorización para la construcción por dentro, frente a un hombre deconstruido. El proceso de formación de la identidad presbiteral solo es auténtico y eficaz si se radica en los dinamismos de construcción de la identidad humana, pues toda la personalidad del candidato, en sus limitaciones y potencialidades, debe reconducirse a la de Cristo. Ayer nos lo decía también don Agustín. En este punto se ha potenciado en estos años y creo que debe seguir desarrollándose, y fue objeto de uno de los debates ayer, el diálogo y la colaboración de las ciencias humanas y de la formación y la teología, la pedagogía, la sociología y especialmente la psicología, siempre en el respeto a la intimidad de los candidatos, en la distinción de fueros y en la legítima diversidad de escuelas, siempre que sean compatibles con la visión antropológica cristiana. Sobre este tema, creo que sigue marcándonos la ruta la intervención del cardenal Marco Che, patriarca de Venecia, en el Sínodo del 90, abogando por las ciencias humanas y en particular por la psicología, decía él, no como algo neutro, sino positivamente al servicio de la gracia, ni solo como algo excepcional, con una finalidad valorativa o selectiva, hacer un screening, un filtro, sino como un instrumento ordinario de crecimiento. No atenta solo a la conducta exterior, sino purificando las motivaciones interiores, no como alternativa a la dirección espiritual, ni delegada a los solos especialistas, sino como cualidad de todo el proceso. En esta línea, y ante el perfil marcadamente afectivo de las generaciones actuales, autores como Lorenzo Trujillo, rector del Seminario de Ciudad Real y gran experimentado en este tema, proponen una formación
como conversión afectiva, que contribuya a la maduración de la afectividad como centro de la persona. La afectividad no es una dimensión más, es el centro, el corazón en el sentido bíblico, de modo que pueda vivir el carisma del celibato y el del ministerio apostólico como forma de realización humana en el amor oblativo y gratuito. De este modo, la formación humana favorecerá una respuesta cada vez más consciente y libre al don de la vocación. De hecho, de esto se trata, por el carácter responsorial de la vocación. Se trata de favorecer una respuesta libre y, por tanto, que uno alcance aquello que Monseñor Carmelo Giaquinta llama la presbiteriabilidad, es decir, la capacidad de llevar el peso de las responsabilidades pastorales en medio de un mundo y un ambiente social caracterizado por una adolescencia retrasada. Segundo aspecto ligado a la unidad de las dimensiones, se ha criticado, a mi modo de ver injustamente, que la dimensión pastoral no es central en Pastores Dabo Vobis. Por la exigua extensión que se le dedica en este capítulo, tan solo 3 números en comparación con los 6 que tratan de la dimensión espiritual e intelectual respectivamente, y por situar la última de las 4 como si fuera un apéndice, dicen algunos. En rigor, una lectura atenta de toda la exhortación, comenzando por su título, y de los números en cuestión, desmiente esta acusación. Ahora, análogamente a como Tatantocius, parece distinguir entre la pastoral en sentido amplio, referido a la totalidad del ser y del ministerio de los presbíteros, y la formación stricte pastoralis, que incluye también Pastores Dabo Vobis. Para Pastores Dabo Vobis, la pastoral aparece como una dimensión específica que incluye reflexión, aplicación, iniciación a un modo de ser pastor, pero a su vez como el fin y la orientación global que da unidad a todo el proceso formativo, que ha de tener este carácter pastoral. Para ello me baso en un estudio que hizo apenas publicada la Pastores Dabo Vobis, don Luis Rubio, aquí presente, y muestro precisamente en la ponencia cómo esta orientación global a lo pastoral, no solo a la formación stricte pastoralis, da unidad a toda la formación en sus diferentes dimensiones. La formación pastoral, en definitiva, se ordena a la comunión cada vez más profunda con la caridad pastoral de Jesús, fuente interior de esta dimensión, pero del entero proyecto formativo. Como dicha caridad fue principio y fuerza, principium et bim, dice Pastores Dabo Vobis, que dio unidad a todo el ministerio salvífico de Jesús, también ha de ser principio de la vida espiritual y de toda la formación sacerdotal. Porque se ha dado, y puede darse cuando hablamos de esta orientación pastoral de la formación, una comprensión de la pastoral como lo contrapuesto a lo intelectual o a lo institucional, o reducida a la formación stricte pastoralis de Octatantocios 19, privilegiando dentro de ella las prácticas fuera del seminario y no una buena teología pastoral, o lo organizativo, con el riesgo de formar líderes o managers modernos, pero no pastores. Y un último punto sobre la unidad. El carácter misionero de la formación apareció ya en los lineamenta y en los debates del sínodo y de los grupos menores, pero en ellos corrió la misma suerte, creo yo, que en Pastores Dabo Vobis. Se reconoce su centralidad en la identidad del presbítero, pero se explicita muy poco a nivel pedagógico en el capítulo de la formación inicial. Sin embargo, algunos padres en el aula sinodal tuvieron intervenciones relevantes sobre este tema. El padre Zago, superior de los Oblatos de María Inmaculada, afirmó que el mundo cada vez más secularizado necesita sacerdotes que sean, literalmente, más misioneros que pastores, o mejor, pastores que cuiden a todos los hombres salvados por Cristo. Esta perspectiva se está planteando, como sabemos hoy, con un renovado hincapié en el magisterio del Papa Francisco, ha sido recogida como una nota que integra todas las dimensiones, como nos mostró Monseñor Ferrada. Pero esto reclama
creo que para la formación, una nueva imagen del presbítero y un nuevo estilo de vida pastoral. A este respecto, Monseñor Castellucci propone la imagen del sacerdote como pescador, genuinamente evangélica desde el principio al final del camino de los 12 con Jesús, en una red de relaciones que se aventura sin miedo al mar abierto del mundo y que está vinculada a la del profeta itinerante o animador de la profecía. Y el nuevo estilo de vida pastoral, citado por Pastores Davo Bovis, implica a mi entender dos cosas sobre todo. Una formación para vivir la secularidad del presbítero en clave de misión. Curioso que sobre este tema de la secularidad, sin embargo, Pastores Davo Bovis no trata expresamente. Solo el tema de esto que forma parte de la identidad del presbítero en Presbyterorum Ordinis, números 2 y 3, el 3 de la secularidad, eso Pastores en ese punto no profundiza. Solo se cita Presbyterorum Ordinis 3, pero para hablar de las virtudes humanas del presbítero. Sin embargo, me parece que es muy importante profundizar en la secularidad del presbítero en clave de misión. Y segundo, concienciar, convencer y capacitar a los candidatos para el tránsito de una pastoral de conservación centrada en el sacerdote, en el ejercicio de los tria munera, pero sobre todo del culto, y cuyos destinatarios son los fieles cristianos, a una pastoral decididamente misionera, como dice Evangelii Gaudium, de más amplio respiro, centrada en la comunidad presidida por el presbítero, y cuyos destinatarios, sin descuidar los fieles, son también los alejados, los cristianos de otras confesiones, los indiferentes, etc. O en expresión de Christoph Theobald, pasar de una pastoral organizativa, ligada a los lugares clásicos de evangelización y que gestiona muchas veces la precariedad, a una pastoral generativa, que dinamice la comunidad. Y por usar esta intuición que me parece muy interesante del profesor Capelle-Dumont, una pastoral que construya algo nuevo, que funde algo nuevo. Lo primero es más fácil, organizativo y cómodo. Lo segundo, más fecundo y apasionante. El tercer punto, el lugar de la formación. En cuanto a los lugares, locis, de la formación, Pastores Davo Bovis mantiene, de acuerdo con el concilio y la mayoría de las intervenciones sinodales, la institución del seminario mayor como el lugar óptimo de la formación inicial, probado en la historia. Pero ofrece, creo yo, una renovada comprensión del mismo, no sólo como un cierto espacio o tiempo, sino ante todo, praesertim, dice, como una comunidad educativa en camino, tanquam institutoriam communitatem progredientem. Esta comprensión personal comunitaria tiene consecuencias importantes para la renovación de esta institución y del resto de los lugares de la formación. En primer lugar, el seminario es presentado por Pastores Davo Bovis como una comunidad, aquí lo desarrollo más, pero humana, fundada en un ambiente de familia, cristiana, que vive desde los valores evangélicos, eclesial, y aquí se acentúa que inicia a la experiencia de la diocesaneidad, como rasgo propio y específico del presbítero. La comunidad, pues, es un componente esencial de la formación inicial, que responde a la naturaleza y ministerio esencialmente eclesial y relacional de los presbíteros, radicado en el misterio trinitario, como hemos visto, llamados a edificar la comunidad cristiana y a insertarse por la ordenación en un presbiterio de naturaleza comunitaria. Pero esta comunidad es educativa. Esto supone que la comunidad no es un mero marco externo de la formación, sino que ella misma es formativa en lo que es y en lo que hace. Uno de los padres sinodales, el padre Gustavo Alonso, superior entonces de los claretianos, comentó este aspecto señalando cómo la vida comunitaria no debe limitarse a cuestiones organizativas. Debe ser una comunidad de vida fraterna, que se traduce en comunicación interior, relaciones personales, responsabilidad compartida,
programación y revisión conjunta, escuela de trabajo en equipo. A ello naturalmente contribuye, como dice la exhortación, una forma educativa específica que se plasma en un programa orgánico de formación y la unidad de la dirección. Esto último es importante, porque la comunidad del seminario no es amorfa, es una comunidad jerárquica y de esta manera inicia a la experiencia de aquellas relaciones que los futuros presbíteros han de integrar en su ministerio, con el obispo, con el presbiterio, con el pueblo de Dios, armonizando así los roles de filiación, fraternidad y paternidad propios del sacerdote, que podríamos resumir, llamado a ser padre, como hermano, permaneciendo siempre hijo. Las estructuras como tales no forman las relaciones personales en la comunidad formativa, y en la raíz de no pocas crisis sacerdotales está una insuficiente o negativa experiencia de estas relaciones constitutivas del ministerio. Junto al seminario como lugar normal de formación, Pastores Davo Bovis plantea a su vez la exigencia de una renovación constante en sus formas y estructuras. En el sínodo, algunos padres solicitaron otras formas posibles de formación distintas del seminario, y se revisaron las variadas experiencias posconciliares en este campo. El debate perdura hasta hoy. Al concluir su comentario Octata Antocius, el teólogo italiano Sergio Panizzolo se plantea si tras más de 25 años, lo escribió hace 6 años, de Pastores Davo Bovis y 50 de Octata Antocius, en un contexto histórico y eclesial tan distinto del de entonces, no es oportuno interrogarse sobre si los seminarios, tal como están configurados, son aún capaces de realizar los fines para los que fueron instituidos, así dice él. En estos últimos decenios se han hecho muchas valoraciones y propuestas a nivel diocesano o nacional. Por poner solo 2 ejemplos muy recientes. En el libro citado de Enrico Brancozzi, este señala, no sin cierta exageración, a mi entender, algunas obsolescencias del que llama modelo tradicional de seminario, de inspiración tridentina, que continuarían en la actualidad, entre ellas un modelo formativo superado, no adecuado a la diversidad cada vez más compleja de sus destinatarios, con el peligro de un multitasking en los objetivos y medios de la formación, el riesgo de una imitación externa del ideal sin personalización suficiente, la desconexión del resto de la comunidad eclesial, la separación neta entre ritmos y acentos en la formación inicial y la permanente, y la poca centralidad de la formación pastoral en los proyectos formativos, que aún pivotan sobre lo intelectual y espiritual, a su entender. En el ámbito alemán, Georg Schneider se plantea un título interpelante. ¿Es el seminario un momento desfasado? Dice en alemán, Auslaufmodell Priesterseminar. ¿El modelo del seminario es un modelo desfasado? Para responder afirmando su validez como un modelo de futuro, si se usa para potenciar conceptos innovadores de la formación sacerdotal, cultivando, según su propuesta, un modelo inductivo de formación en un seminario como centro espiritual de la pastoral vocacional de la diócesis, donde convivan con ritmos propios diversas vocaciones eclesiales. No es el momento para valorar estos análisis y propuestas, lo he hecho en otro lugar, pero en la mayoría de ellos sí se constata algo, y es que la reforma de los seminarios no pasa por la ruptura, sino por la renovación en la continuidad. Y bien, para ello, Pastores Davo Bovis creo que nos ofrece criterios y perspectivas de renovación aún actuales y sobre todo centradas en este criterio, el seminario como comunidad educativa en camino, garantizar que sea esto. Sobre eso luego volverá a insistir también la Ratio Fundamentalis, por lo menos en 2 cosas, cuando habla de la comunidad suficiente y sustentable y cuando habla de la necesidad del acompañamiento comunitario. Y si el seminario no es solo un lugar, sino un ambiente y una comunidad educativa,
se han de tener en cuenta para la renovación de la formación sacerdotal los otros ambientes que también influyen en ella, como la familia, la comunidad de origen o de destino pastoral, los movimientos o asociaciones eclesiales, la comunidad académica u otros ambientes con los que los seminaristas puedan tener legítima relación. También aquí tendríamos que plantear el tema que salió ayer, el tema de esos ambientes que es el mundo digital, no instrumento, como decía el profesor Guarinelli, sino ambiente, porque hoy la celda o habitación del seminarista o del novicio, que antes era lugar de recogimiento y de concentración, puede ser el lugar de dispersión y apertura a un mundo no controlado. Y curiosamente, es la comunidad la que ayuda a centrar la vida. Pero esta comunidad, precisamente porque está abierta a esos otros ambientes, como dice la Ratio Nueva, el seminario debe ser una comunidad abierta a estas otras comunidades eclesiales, a las familias, jóvenes, necesitados, para que los problemas reales del mundo arraiguen en lo concreto de la vida. Y ya un último punto, en estos 5 minutos creo que me quedan, para hablar de los protagonistas de la formación, la última sección de Pastores de Abovis 5. La formación, como hemos dicho al principio, pertenece a la respuesta al misterio de una vocación que siempre es diálogo, lo hemos escuchado en la anterior ponencia, y sinergia entre Dios y el hombre en la mediación de la Iglesia, de acuerdo con la estructura sacramental de la revelación. De esta manera, 3 son los protagonistas principales del proceso formativo: la Iglesia, el propio aspirante y Dios mismo. Llama la atención que Pastores de Abovis comience la sección dedicada a los protagonistas de la formación con esta afirmación: puesto que la formación de los aspirantes al sacerdocio pertenece a la pastoral vocacional de la Iglesia, se debe decir que es la Iglesia como tal el sujeto comunitario que tiene la gracia y la responsabilidad de acompañar a cuantos el Señor llama a ser sus ministros en el sacerdocio. La exhortación acentúa así la formación como obra eclesial y la dimensión eclesial de los agentes, desde el obispo, el equipo de formadores y las distintas comunidades, grupos y movimientos. De hecho, dedica a ellos 4 de los 5 números de esta última sección. De este modo corrige una comprensión puramente subjetiva de la vocación y de la formación, predominante en nuestros contemporáneos y que tiende a vivirla, como se nos ha dicho también en la anterior ponencia, como una autocandidatura, sintiendo la mediación eclesial como instancia de control externo o mero peaje a pagar para alcanzar el presbiterado. En esta línea, la Ratio hablará de la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad diocesana. Sobre la corresponsabilidad hubo intervenciones muy interesantes en el Sínodo del 90, que cito aquí. Esta visión exige ir pasando de una comprensión de la formación como delegación a unos pocos, los solos formadores presbíteros ordinariamente, a otra como corresponsabilidad eclesial, de todos, cada uno según su tarea específica, pero compartida con los otros y basada en la común misión derivada del único bautismo. Dentro de esta corresponsabilidad, creo que habría que destacar especialmente, así lo hago en la ponencia, no desarrollo más, la importancia insustituible de los formadores como equipo, la corresponsabilidad del equipo formativo, responsable del acompañamiento integral de los candidatos, cada uno según su competencia propia, y en segundo lugar, la colaboración de los fieles laicos, hombres y mujeres, que se sitúa curiosamente en este número dedicado a la comunidad formativa, por el sano influjo de la espiritualidad laical y del carisma de la feminidad. Sobre esto vuelve la Ratio con prudente cautela. Yo creo que esta perspectiva constituye un reto aún hoy por concretar y desarrollar, para que dicha colaboración sea efectiva y creativa, no limitada a una mera presencia o participación puntual en el orden académico o técnico,
sino en clave de auténtica corresponsabilidad eclesial. Si así se hace la formación, contribuirá a formar candidatos para un nuevo estilo de presidencia y ejercicio de la autoridad caracterizado por esta corresponsabilidad, que es el antídoto frente a todo clericalismo. Y luego desarrollo en la ponencia, porque veo que se va acabando el tiempo, la importancia del propio candidato. En el número 69, el último, se dice: no se puede olvidar que el mismo aspirante al sacerdocio es también protagonista necesario e insustituible de la formación. Toda formación, incluida la sacerdotal, es en definitiva autoformación. Aunque Pastores Dabobobis parece colocar al candidato al final entre los agentes de la formación, sin embargo, es su presupuesto. Este tema es importante porque está ligado a la personalización del proceso formativo. Personalización que no solo es, como desarrollo en la ponencia, adaptación a la persona, esa sabia flexibilidad de la que llama Pastores Dabobobis, sino auténtica interiorización, formar el hombre interior, el núcleo más profundo de ésta, para apropiarse de la identidad presbiteral en la totalidad del ser, para que sea una identidad construida desde dentro hacia afuera, superando esa fragmentación tan peligrosa como actual en esta sociedad de las identidades múltiples, entre función y ser, ministerio y vida, vida pública y vida privada. Y no obstante todo lo dicho, el capítulo 5 concluye recordando que el protagonista por antonomasia de la formación sacerdotal es el Espíritu Santo. No por obvio es central recordar esto. El entonces cardenal Bergoglio, interpretando este capítulo, decía que lo más importante de este capítulo está en la última sección. Y haciendo un análisis baltasariano, dramático de los personajes, dice: sin duda el principal en la escena es el Espíritu. Creo que aquí se introduce, tanto para la formación como para la identidad y vida espiritual del presbítero, un aporte, que comentaba don Fernando ayer también, que es la perspectiva neumatológica. Ya Presbyterorum Ordinis, vemos que en el desarrollo del texto se va a ir incorporando esta perspectiva, pero en Pastores Dabobobis mucho más. La perspectiva neumatológica como aquella que ayuda a integrar, por un lado, la identidad sacramental del presbítero, porque el presbítero es el espíritu es el que unge y consagra, el ministerio del presbítero, porque es el que lo hace eficaz y armoniza sus relaciones, y también la vida espiritual del presbítero, porque el espíritu es quien la anima. El espíritu, de esta perspectiva, protagonista principal de la formación, de la identidad, ministerio y vida, ayuda a integrar todo esto. Y concluyo. Al final de esta ponencia podemos concluir que Pastores Dabobobis, 30 años después, sigue irradiando nueva luz y abriendo nuevas perspectivas para la renovación de la formación inicial ante los desafíos iniciales, entre otras la que he comentado. La formación inicial es tal porque inicia a la formación permanente. En este sentido, cualquier itinerario formativo, por muy logrado que sea, no puede abordarlo todo. Habrá de dar contenidos, implementar métodos pedagógicos nuevos, iniciar a prácticas pastorales, pero sobre todo ha de ir transformando el ser de la persona, disponiéndola a ese carácter responsorial, al sí de la libertad que se entrega como donación en el ministerio. Pero para que sea más eficaz, la formación, además de inicial, ha de ser iniciática y mistagógica, creo yo. En realidad, la formación inicial es una reviviscencia del itinerario de la iniciación cristiana en la formación específica del presbítero. En estos tiempos en que la cuestión litúrgica, a la que se ha aludido varias veces, ha cobrado nueva actualidad en la Iglesia y también en los seminarios, a veces de forma polémica, la mistagogía puede contribuir a la renovación de la formación. Porque la mistagogía no es solo una etapa de la iniciación, es también una dimensión y un método teológico y formativo que puede ayudar a integrar rito, celebración, palabra y vida
o como se decía antes, profecía, memoria y esperanza, en un camino experiencial, pascual y comunitario. Análogamente a como ocurrió en la pastoral, también en la formación se ha dado un modelo más tradicional que acentuaba la meta, los objetivos y contenidos, que fueran claros y son importantes, sustituido en la etapa posconciliar por un modelo más experiencial, que tenía en cuenta el punto de partida, el caminante, con su experiencia. Pero ambos tuvieron el riesgo de descuidar el camino. De ahí la importancia de una mediación sapiencial que una meta y caminante, ideal y realidad personal, y en la que la formación está llamada hoy a ser mistagógica, es decir, un camino. Este camino ya está trazado. Revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los 12. Nos toca ahora recrearlo a la altura de nuestro tiempo, con ilusión y nuevo coraje. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Gaspar Hernández. Damos la palabra en su respuesta a don Jesús Vidal. Muchas gracias, don Román. Agradezco también, en primer lugar, la invitación a participar en este simposio para, yo diría, más que responder, acoger la ponencia de don Gaspar para presentar algún eco que me suscita. Agradezco a Gaspar la exposición que acaba de hacer de este capítulo de la Pastores de Bobis, que, como él mismo decía al inicio de la exposición, nos abre una perspectiva oceánica en la que él ha tratado de penetrar en las profundidades para mostrarnos cuáles son los elementos de fondo, no solo mirando al pasado, sino también hacia el futuro. Esto nos lleva a comprender algo más del momento actual, del camino de la formación inicial y de su desarrollo en estos últimos 30 años, desde la publicación de la Pastores de Bobis hasta hoy. Y también nos permiten mirar hacia el futuro, en el necesario discernimiento acerca de los caminos de formación que se nos abren. Podríamos decir que la ratio Formacionis y el plan de formación de España, Formar Pastores Misioneros, son, en cierta manera, creo que realmente, el fruto de estos últimos 30 años de formación. Es decir, ha sido una reflexión en camino que se ha ido elaborando y nosotros, desde luego en el plan de formación en España, Formar Pastores Misioneros, vemos con claridad que es el fruto del camino hecho, de lo vivido. De la misma forma, podríamos decir que ahora estamos empezando el siguiente camino. A partir de estos documentos, con el desarrollo que en la práctica de la formación y en la reflexión, como en este encuentro estamos haciendo, estamos en cierta manera empezando a escribir la próxima ratio de dentro de 30 años. Por lo tanto, creo que es muy valioso descubrir esto, descubrir que nosotros, acogiendo el magisterio, acogiendo las indicaciones de la Iglesia y también de la Conferencia Episcopal, vamos haciendo también este camino. Como decía, en esta acogida que hago de la propuesta de la conferencia de Gaspar, no pretendo hacer un análisis teórico, para lo que no me encuentro preparado, sino que simplemente me voy a limitar a presentar algunas reflexiones, algunos ecos al hilo de su propuesta, tratando de conectar algunos elementos de los diferentes apartados y haciéndome algunas preguntas de cara a la futura profundización. Yo querría simplemente señalar 3 elementos. Si el capítulo quinto de la Pastores de Bobis es un océano, su exposición es un mar, yo presentaré 3 riachuelos que nos abran un poco a seguir hablando. En primer lugar, una reflexión sobre el significado del acompañamiento vocacional que Gaspar señalaba desarrollando el pasaje que presenta el paradigma de la formación. Y también subrayando aquí la importancia de la amistad como fuerza formativa. En segundo lugar, el papel de las relaciones de los distintos sujetos y su vinculación con las 4 dimensiones de la formación, de cara a esta unidad a la que él también hacía referencia.
Y en tercer lugar, querría hacer un subrayado sobre la etapa de síntesis vocacional. Esta etapa me parece clave. En los últimos encuentros con rectores hemos estado reflexionando sobre ella. Creo que necesitamos todavía mucha más reflexión. Me voy a atrever a hacer a lo mejor alguna atrevida propuesta acerca de esta etapa. En primer lugar, el método de la formación de un nuevo sacerdote tiene su origen en la institución del grupo de los 12 para que estuvieran con él. Así, la formación consiste en el acompañamiento vocacional de los apóstoles por parte de Jesús. Este acompañamiento inaugura, como nos decía Gaspar, un camino de discipulado que no concluye en una especie de maestría en la que el discípulo no necesita ya la relación con el maestro. Así entendemos las palabras del Señor a los discípulos a que no busquen ser ellos llamados maestros. La formación sacerdotal, como dice la Ratio, es la continuación de un único camino discipular que continúa durante toda la vida. Si al principio del recorrido el Señor pide a los discípulos un tiempo destinado a desarrollar una relación de amistad y comunión con Él, este tiene su culmen en la amistad ofrecida por el Señor con la revelación del conocimiento de su relación con el Padre. Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. La amistad con Cristo ha de tener, por tanto, su correlación en la amistad entre formadores y formandos en el proceso formativo, como el afecto que permite a los primeros, a los formadores, transmitir a los candidatos al sacerdocio el conocimiento íntimo de la relación de estos, de los sacerdotes, con Jesucristo y con el Padre, de la misma forma que Cristo, por la amistad que genera con los discípulos, les revela y transmite su relación con el Padre. Al mismo tiempo, este afecto de amistad es indispensable para la apertura y confianza del seminarista, que no vive el tiempo de formación, como nos decía Gaspar, como una barrera a pasar, sino como un tiempo de formación, de transformación profunda, en el que pues, el camino formativo se realiza en él. El seminarista, el candidato al sacerdocio, es consciente de lo que va sucediendo en él por el diálogo formativo. No es simplemente como esperar a aprobar un examen final en el que no sé lo que va a pasar, sino que en el diálogo formativo, por esa amistad, el candidato abre su corazón al formador, que va revelando continuamente al seminarista en el camino del discernimiento lo que va sucediendo en él, de tal manera que así uno no espera ser cogido al final, sino que uno va siendo corregido y acompañado a lo largo de todo el camino formativo. Sin un verdadero afecto, que ha de tener su fundamento necesario en el afecto por Cristo, por lo tanto no serán posibles la confianza y la escucha de las que nacen la obediencia. En uno de los descansos ahora hablaba pues, con uno de los sacerdotes, ¿no? Pues este rasgo, ¿no? La importancia hoy de la obediencia. Esto abriría otro campo muy, muy grande, ¿no? La comprensión de la obediencia hoy, que también pues, los obispos a veces vivimos en nuestra relación con los sacerdotes. En este sentido, me parece necesario profundizar en la centralidad de la dinámica de la caridad en el itinerario formativo. ¿Podría haber verdadera formación sin la amistad que tiene su fundamento en una caridad mutua entre formadores y formandos? La respuesta a la pregunta de Cristo resucitado a Pedro, como decía Gaspar, ¿me amas?, solo puede hacerse como respuesta a la amistad ofrecida, no solo por Cristo, sino también por los formadores, ¿no? Podemos preguntarnos cuál es el papel de la caridad pastoral. Hacía mucha referencia también don Fernando. ¿Cómo ejerce los formadores la caridad pastoral? Como una identificación con Cristo en el camino formativo de los apóstoles. Creo que también aquí se abre un camino de reflexión. En segundo lugar, quiero fijarme, continuando en la línea, un poco de lo que acabo de exponer, en las relaciones entre los diferentes protagonistas de la formación, fundamentalmente los formadores y los seminaristas, y la importancia de estas relaciones para el crecimiento en las dimensiones formativas. La relación con Cristo no se da en el aire, sino que se da en la carne de las relaciones eclesiales, y propiamente en las relaciones con los sacerdotes que forman parte del camino formativo. Podríamos preguntarnos, ¿podría haber formación sacerdotal sin sacerdotes? ¿Por qué se elige a los sacerdotes para la formación sacerdotal? ¿No podríamos elegir a otros especialistas que fueran mejores pedagogos? ¿No? Me pregunto esto, ¿es esencial
que el formador sea sacerdote? Yo creo que sí. Si el sacerdote es presencia sacramental de Cristo cabeza, como también se nos ha dicho, su misión en el acompañamiento de los candidatos al sacerdocio no puede ser meramente instrumental, sino que ha de tener alguna relación con dicha sacramentalidad. Lo mismo que para los apóstoles tuvo que significar convivir cotidianamente con Jesucristo, ha de significar para los seminaristas la relación cotidiana con diversos sacerdotes. Y esta relación se da en referencia a las 4 dimensiones que constituyen la formación. Así, la formación humana se da en relación con un sacerdote maduro, la formación espiritual en relación con sacerdotes con verdadera vida espiritual, la formación intelectual en relación con sacerdotes, también, por supuesto, los profesores de las facultades de teología, que amen el estudio y la profundización en la teología, y la formación pastoral en relación con sacerdotes con un verdadero corazón de pastor. El plan de formación para los seminarios en España señala explícitamente, desarrolla algunos de estos rasgos, tal y como vienen señalados en el documento Directrices sobre la preparación de los formadores en los seminarios de la Congregación para la Educación Católica del año 93. Ya que la idoneidad de los formadores, dice Optatanto Cius 5 y el plan de formación, depende de la idoneidad de los formadores, depende en buena medida la eficacia de la formación inicial. Y aquí abro un elemento más que me surgía ahora a la luz de lo que decía Gaspar, que es la importancia de los formadores como equipo. Muchas veces cuando hablamos de comunidad suficiente, tendemos a pensar directamente en comunidad suficiente de seminaristas, pero yo me pregunto, ¿no tendríamos que pensar también en comunidad suficiente de formadores? ¿No forma una comunidad presbiteral donde se dan las relaciones que forman a los seminaristas? Creo que este es un elemento que también tendríamos que desarrollar y como fortalecer más. La necesidad de que en los seminarios, cuando la Santa Sede, hasta aquí don Andrés, tantas veces nos ha insistido sobre la necesidad de que los formadores tengan una dedicación plena a la formación del seminario, ¿no está detrás esto? Es decir, que hay una verdadera convivencia con los candidatos al sacerdocio de un equipo de sacerdotes donde ellos puedan tener la experiencia formativa que los apóstoles tuvieron entre ellos y con Cristo. En tercer lugar, me atrevo a sugerir algunos apuntes, como decía, para la reflexión sobre la etapa de síntesis vocacional, también llamada o antes llamada etapa pastoral. Yo creo que tendríamos que fortalecer más esta denominación de síntesis vocacional, introduciendo la pastoral en lo que decía Gaspar de la mirada pastoral global, como aquello a lo que se dirige, la meta hacia la que se dirige. Si entendemos así etapa pastoral, está bien entendido, pero creo que queda más claro con síntesis vocacional, podríamos decir una perspectiva global pastoral. Como ya he señalado, en el contacto habitual con los rectores de los seminarios descubrimos que esta es la etapa, me parece, con mayor diversidad en su realización práctica en los seminarios y en la que más necesitados nos encontramos de experiencias que nos ayuden a que sea una etapa significativa y de fruto para los candidatos ya cercanos, próximos a la ordenación sacerdotal. El número 321 de Formar Pastores Misioneros señala como objetivos de esta etapa, por un lado, la inserción en la vida pastoral y, por otro, la adecuada preparación mediante un acompañamiento específico. Podemos sintetizar estos objetivos en 2 términos: inserción y adecuada preparación. La inserción señala el aspecto del cambio y de tránsito, y la adecuada preparación nos recuerda que esta etapa ha de tener una forma específica que, en cierta manera, implique un cambio, un paso de las 2 etapas anteriores, discipular y configurativa. En su ponencia, don Gaspar nos ha presentado, en un pasaje que él se ha saltado, pero que luego podrán ustedes leer, esta etapa bajo el aspecto de síntesis unificadora de todo el crecimiento en las diversas dimensiones. Esta necesidad de síntesis del camino recorrido parece requerir, y aquí está un poco la propuesta, en que esta etapa de síntesis vocacional sea un nuevo propedéutico. Lo veamos bajo el aspecto de la etapa propedéutica como inserción en la vida del seminario y adecuada preparación. De la misma forma, la etapa de síntesis vocacional ha de ser una etapa propedéutica al sacerdocio, es decir, que nos permita insertar en la vida del presbiterio y vivirlo, ¿no? Por lo tanto, creo que algunos de los rasgos de la etapa propedéutica pueden ayudarnos también a entender esta etapa de síntesis vocacional, ¿no? Digo algunos.
un espacio propio que permita tomar algo de distancia de la vida del seminario. Muchas veces la presencia de los seminaristas ya en las parroquias o en una comunidad un tanto exterior. Claro, eso requiere un número suficiente de seminaristas para que se pueda formar esa comunidad. Esto permite también, a lo mejor, un formador propio, la importancia de los párrocos formadores en esta etapa formativa, con esta capacidad de acompañamiento. Si muchas veces permanecen los mismos formadores, podríamos caer en la tentación, que yo confieso que he caído, ¿no?, en mi propia experiencia como rector, de pensar que todo el trabajo formativo ya no está hecho, que ya no queda mucho margen de cambio y, por lo tanto, en esta etapa dejar menos margen al acompañamiento personal y comunitario, cuando es un momento clave. También, a lo mejor, una disminución o una transformación del aspecto académico, no significa menos peso de la dimensión intelectual, que permita una reflexión más sosegada, más de síntesis de la teología y una profundización en su aspecto misionero y de diálogo con el mundo actual, sin la tensión añadida de las pruebas académicas, que por mucho que queramos que no influyen, pues al final a los seminaristas pues les influye el tener que pasar exámenes. Otro elemento que es fundamental en la etapa propedéutica y que tiene que ser extremadamente cuidado en esta etapa de la formación inicial es la verificación, esto me parece clave de cara a la ordenación, de la docilitas como disposición necesaria para que haya continuidad en el camino del discipulado al pasar al ministerio sacerdotal. Este me parece un elemento fundamental a discernir ante la ordenación de un candidato. No podemos asegurar ciertamente que los candidatos tengan una formación adecuada en todos los elementos, evidentemente, también ha salido en estos días, pero sí hemos de intentar asegurar que el sacerdote estará abierto a la formación permanente como un proceso de configuración con Cristo en todo momento, que no termina y en las distintas relaciones que él vivirá. Es una disponibilidad a dejarse hacer en el trato con el presbiterio, en el trato con el obispo, en el trato con la comunidad parroquial y en el trato con las multitudes, en dejarse hacer en todas las relaciones que el sacerdote vive. Estas serían un poco como las 3 líneas o propuestas que quiero hacer a don Gaspar. Muchas gracias. Pues después de esta, en el tiempo pequeña, pero yo creo que también experiencia mistagógica que nos han ofrecido don Gaspar y don Jesús, no sé si el profesor Gaspar quiere intervenir brevemente y abrimos el debate en los que estamos aquí en el aula. Muchas gracias en primer lugar a don Jesús por estas reflexiones y por estas preguntas que planteaba. No voy a comentar las 3, ya las ha desarrollado. Sí querría subrayar la última, porque una de las cosas, y es verdad que se dicen, antes aludía al libro provocativo de Enrico Brancozzi, que se ha traducido ya al español, titulado en italiano Riformare i preti, ripensare i seminari. Ahí él decía que en la formación inicial se da algo paradójico, y estamos formando durante bastantes años, unos años, a una vida comunitaria para luego llevar precisamente una vida fundamentalmente solitaria. Y yo creo que precisamente ese tránsito, que es tan importante en la formación del presbítero, que es el tránsito de la formación inicial a la formación permanente, es capital, y para esto la etapa de síntesis vocacional es decisiva. En el aula del concilio, por lo que yo he podido leer de las actas que están editadas por Caprile, hubo algunos padres, especialmente los de Norteamérica, que ya la tenían aplicada. La etapa de pastoral la llamaban ellos, y pedían que el sínodo pidiera que se aplicara, indicando los frutos importantísimos de esta etapa. Bueno, al final Pastores da Bobovi sobre esto no entra porque no describe las etapas, solo sí que da alguna indicación. Cuando habla de la formación pastoral dice es importante que haya un aprendizaje pastoral al que se dedique un determinado tiempo. Pero claro, a mí me parece que esto es insuficiente. Entonces, tal como se plantea la etapa de síntesis, además la expresión síntesis, que es verificar lo discipular y lo configurador en una clave de experiencia
y en la comunidad, ya en una comunidad cristiana, acompañado por unos presbíteros, precisamente para también incluir la importancia de la corresponsabilidad del pueblo de Dios en la formación, que tiene que estar siempre, pero singularmente en este momento, me parece fundamental. Y en este caso es verdad que por lo menos entre nosotros es la etapa menos definida, la más dispar, y en la que al final, por la urgencia a veces de la ordenación, se descuida. Y es capital, porque uno tiene que ayudar a este tránsito tan decisivo que supone la ordenación, ¿no? Me parece importante. Pues abrimos el debate. Sí, justamente profundizando en esta idea de la síntesis vocacional y en esta sugerencia que hacía don Jesús de que fuera como un nuevo propedéutico, yo estoy de acuerdo plenamente en lo que han comentado los dos, pero digo, pensando lo que nos dirían desde fuera los sacerdotes de la diócesis, de los presbiterios, haciendo un poco de abogado del diablo, yo estaba pensando de qué te dirían. Claro, entonces si hay que tener una etapa que es de inserción en la vida ministerial y presbiterial como una especie de propedéutico para insertarte a la vida ministerial, entonces ¿qué han estado haciendo los 6 años que han estado en el seminario? Te dirían, no toda la etapa, toda la formación inicial tiene que ser ya eso. Digo, es la pregunta que nos podrían hacer, ¿no? ¿Quiere insistir en esta cuestión? Es que, era así, sobre esta cuestión, sí, digo, para entender mejor la propuesta, ¿no? Me parece, si he entendido bien, que tratándose de esta tercera etapa de síntesis, ¿no?, pastoral en este sentido amplio que se decía, en sí misma hay 2 factores que inevitablemente la harán, por así decir, permanentemente en definición. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo presente. Uno es la diferencia de las iglesias locales. Entonces no se puede pensar una síntesis, una inserción en la vida pastoral de manera homogénea. No se puede prescindir, por ejemplo, de lo que significa una iglesia local con una amplísima vida cultural, universitaria, a una que no la tenga, ¿no? Eso es un factor de indefinición que permanecerá siempre, ¿no?, y que me parece que es muy, muy significativo. Y el segundo factor de indefinición es que, por la naturaleza de las cosas, siendo la dimensión pastoral, la dimensión de referencia intrínseca a la misión y al mundo, también se define en cada momento. No se puede definir en abstracto, sino que se juega en los momentos históricos. Entonces, digo que me parece que en su misma naturaleza lleva consigo estos factores de indefinición que creo que con sencillez hay que acoger sin hacerse demasiado problema de que no podamos cerrar, me parece. Bien, 2 comentarios en relación a esto. Muchas gracias por estas aportaciones. Es cierto, creo que algunas de estas dificultades son semejantes a las que se presentaban acerca del propedéutico y la dificultad para coger el propedéutico y la experiencia, una vez que hemos hecho el propedéutico para el seminario, sin embargo, ha sido muy buena. Es cierto, ¿no?, y acepto, como dice el don Gabriel, el profesor Ricci, que no es posible, pero esto se refiere también al resto de etapas, el cerrar un modo concreto de esta formación. Pero sí creo como 2 cosas, ¿no? La primera, que nos tendríamos que pensar, y esto, bueno, pues lo digo, ya digo como una idea que desde luego hay que desarrollar y entiendo que es matizable, ¿no?, pero que una parte de esta etapa o de esta síntesis pueda hacerse también en comunidad entre diferentes iglesias diocesanas. Hoy me atrevo a hacer una reflexión, en muchas iglesias diocesanas hay muy poco clero joven y creo que conviene generar relaciones de fraternidad
entre el clero joven de distintas diócesis. Lo que podríamos llamar, creo que aquí la experiencia que se tiene precisamente en Salamanca no es simplemente la de una formación compartida, sino que estoy seguro que ellos, una vez que se ordenan en la propia región o provincia eclesiástica, ¿no?, en este caso va más allá de las provincias eclesiásticas, en la propia región, estoy seguro que generarán relaciones de amistad y de ayuda que después permanecerán en el tiempo del presbiterado y que creo que son claves, porque nos dirigimos hacia presbiterios futuros muy pequeños. Nosotros vivimos la conciencia de presbiterios muy grandes, pero ¿qué presbiterios? No lo sabemos ciertamente y está en las manos de Dios, pero ¿qué presbiterios van a vivir estos jóvenes dentro de 30, 40, 50 años? Por lo tanto, que haya conexión entre ellos y, por lo tanto, que esta etapa de síntesis vocacional tenga una apertura a más allá de la diócesis, creo que es algo que al menos hay que reflexionar en la continuidad de estas relaciones, ¿no? Y después entiendo también lo de las diócesis con gran vida universitaria. Entiendo también que la vida universitaria, que es una cosa importantísima, por supuesto estando aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca, tampoco puede condicionar todo el proceso formativo, sino que habrá que discernir en cada caso qué es lo que más conviene para la formación, sabiendo también, creo, que hoy el desarrollo de la vida sacerdotal también es mucho más largo y que por lo tanto nos permite procesos formativos más largos, ¿no? Cada vez lo percibimos en las diócesis, se alarga mucho más el tiempo de actividad, ¿no? Nosotros nos jubilamos actualmente a los 75, ya jubilar a un sacerdote a los 75 nos parece una cosa increíble porque a los 75 uno está jovencísimo. Cuando estos jóvenes lleguen a tener 75 años, ¿cómo estarán? Por lo tanto, estarán muy bien, estaréis empezando. Bueno, quiero decir, no pasa nada porque creo, alarguemos un poco los periodos formativos donde, evidentemente, se dé toda su importancia al valor académico, a la formación académica y a la preparación intelectual de los sacerdotes. Por completar lo que decía don Jesús, yo sí me parece muy importante, ahí yo lo discutiría un poquito, respecto a lo de la etapa de síntesis vocacional. A mí me parece muy importante que sea lo de un objetivo, lo de la inserción en la vida diocesana. Quizá también es verdad porque nosotros, dígolo por la experiencia propia, aquí no estamos en la comunidad formativa, no está la vida diocesana. Y a mí me parece que sí es muy importante en la etapa de pastoral esa inserción en los dinamismos de la vida diocesana a todos los niveles. Yo sí que subrayaría eso más, la inserción en la diócesis. Y luego la otra cuestión de la etapa de pastoral, eso sí, que tiene que ser, que es por lo que... Otra cosa son las formas, como decía Gabriel, que es verdad, pues depende de las diócesis, etc. Pero que si es una etapa, le tenemos que dedicar un tiempo y un itinerario formativo específico. Y luego porque se da una cosa, remito porque me parece muy sugerente. Antes lo cité a propósito de la categoría de la presbiteriabilidad de Carmelo Giaquinta. Un artículo de él de hace unos años titulado Formar pastores. Él dice, no hay algo análogo en la vida, es decir, en el tránsito de una época de formación ya a un compromiso público, una profesión, como en la vida sacerdotal. Es porque se dan una serie de transiciones tan radicales y de tanta, que tiene que asumir tantas cosas. De repente uno tiene que responsabilizarse en una parroquia, confesar, organizar, administrar, eso todo de repente, pero además con el riesgo de vivirlo solo, porque cuando uno se casa, por ejemplo, bueno, tiene alguien que en la vida ordinaria te está contrastando, pero eso ¿quién después del seminario en lo que has vivido una vida comunitaria, en cierto modo reglada, que te ha ayudado a la disciplina, ¿en qué medida eso se da? Nunca nadie es tan libre en ese sentido como un cura recién ordenado, pero claro, hay que ayudar a hacer esa transición. El seminario ayuda, pero es que el seminario es una comunidad de referencia. ¿Cómo ayudar a esto otro? Y luego, otra cosa que sí me parece muy importante, que la síntesis vocacional se realice en convivencia con alguna forma de vida comunitaria presbiteral. De eso que Presbyterorum Ordinis llama, ¿cómo traducir la fraternidad presbiteral en acto? Sea alguna forma de vida en común, de trabajo en equipo, porque eso sí que nos educará a pasar de la comunidad del seminario a un ministerio presbiteral en relación, me parece. Profesor Francisco García. Bueno, algunas cosas no voy a repetir, pero estoy en la línea de lo que comentaba Gaspar. A mí me parece que esta última etapa de síntesis vocacional
yo llamaría etapa pastoral. Es curioso cómo en mi diócesis se ha hecho cuando no estaba normada, ¿no? Y después no se sabe si en los últimos años, últimos, o sea, no son los inmediatos, parece haberse pasado ya inmediatamente hacia la acción pastoral, ¿no? Que es lo que comentabas tú, que yo creo que, no sé, a mí me parece que el carácter discipular que se habla en el seminario, que se haga discipular en relación a un sacerdote que está integrado con una vida comunitaria con él, a mí eso me parece fundamental en la inserción, porque eso es lo que te inserta en los dinamismos pastorales diocesanos. A mí me parece eso fundamental. Quería decir que cuando has hablado, sin embargo, de la formar en comunidad para saber vivir en comunidad, pero después te has referido fundamentalmente a la eclesialidad y diocesanidad. Pero esto es un salto muy grande, porque ciertamente es así, pero lo concreto que decías ahora, las formas de fraternidad social, están fundamentalmente muertas. Aquí en la iglesia, lo que se llamaba la iglesia de la región Duero, que se habló tanto, se reflexionó tanto, de dos en dos, que se hicieron experiencias, está sembrado de sal. Pero es que los que se forman en comunidad no quieren vivir con otros, no quieren. Y después, desde la estructuración de las diócesis, no se fomenta la estructura de atención compartiendo, si no toda la vida, algo de la vida. Yo creo que esto es un déficit muy grande y, por tanto, si eso no se afronta en global, no solo en el seminario, sino en la vida eclesial, no se puede desarrollar. Y pues la otra cosa que quería comentar es de otro tema, aprovechando esta expresión de pastores a pescadores, ¿no? Y el tema de la mistagogía. Una de las cosas que no enseñó Jesús a sus discípulos es a creer en un Dios a los que no creían. Porque ya creían todos en Dios. Pero esto es un tema fundamental que tenemos delante. Una parte muy importante de la población que va creciendo, en especial de la población más joven, no es creyente. Pero nosotros, los ámbitos de nuestra formación son ámbitos de creyentes para creyentes. Y esto es un problema para ser pastores, para ser pescadores. A mí me parece que dentro de la formación, y es un tema que no lo tenemos todavía estructurado, es cómo evangelizar a los no creyentes. Y cómo, voy a lo de la formación, cómo formar para hacer una lectura personal de la fe, una lectura mistagógica de la propia fe, para después entrar en mistagogías hacia la creencia. No primero a la creencia y después a lo evangélico, pero sí integrar esta dinámica, que yo creo que estamos en un momento histórico que no tiene muchas relaciones con otros en esto. Sí, muchas gracias por las reflexiones que comparto, tanto la primera. Respecto a la segunda, en una reciente publicación precisamente incidía en esto Ángel Cordovilla, como uno de los grandes retos que tenemos precisamente ante el individualismo, cómo generar formas de vida presbiteral y de atención pastoral que tengan este carácter fraterno. Dice, cuando avanzamos hacia una situación de iglesia en diáspora, sin estas formas de vida, el ministerio al final no será fecundo por muchas cosas, aparte de que la vida fraterna de los presbíteros, no solo la vida común, la acción pastoral, es la traducción de su naturaleza relacional, pero además es un gran testimonio de vida y vocacional, porque una de las cuestiones que hoy se plantean muchos es el tema de la soledad, el miedo a la soledad. Entonces, el testimonio de vida fraterna yo creo que es una vía fundamental, precisamente la pastoral vocacional, pero también por sanidad interior, ¿no?, del propio presbítero. Y respecto a lo último, plenamente de acuerdo, claro, de ahí lo del acento en lo misionero. Claro, venimos todavía la mayoría, de los que estamos y de los que están como candidatos en los seminarios han venido de una iniciación cristiana en un contexto fundamentalmente todavía de cristiandad, se lo han transmitido en familia. Entonces no sabemos, el otro día lo comentábamos entre varios, no sabemos hacer cristianos.
Porque y claro, eso sí es fundamental, que ante ya la situación actual, ese punto lo incluyamos. Claro, aquí es donde vendría en auxilio lo que es la mistagogía, que antes hablaba Juan Manuel, que era un límite, en ese sentido, de lo que es la concepción mistagógica de Rahner, pero que hay que completar, ¿no? Porque, claro, la mistagogía de Rahner tenía una dimensión fundamentalmente antropológica, que es a partir de las situaciones existenciales del hombre, ya que el hombre no es una página en blanco, ayudarle a descubrir que esas son puerta, grieta, ¿no?, hacia el misterio, y desde ahí iniciarla. En ese sentido también es mistagogía, porque no solo es una mistagogía, yo no me refiero a la mistagogía solo a la litúrgica, que tiene una enorme importancia, sino a esta otra mistagogía de carácter antropológico, y que evidentemente corregida no solo con el aspecto de lo que son las aspiraciones grandes de la vida, también en las fallas de la vida, ¿no?, en donde la vida quiebra, esta mistagogía de Rahner puede ayudar en este proceso evangelizador. Bien, una última intervención a Monseñor Ferrada. Bien. Respecto a lo último, solamente un comentario, que yo creo que algo que puede llenar de sentido la misión de todos los cristianos, pero también de cada sacerdote, de cada diácono, cada sacerdote, es precisamente la esperanza, la dimensión de la esperanza. Y recordando la encíclica de Benedicto XVI, si bien era otro contexto, y aquí hay profesores que ciertamente que saben mucho de cristianismo primitivo, etcétera, pero dice la carta a los Efesios, San Pablo, sin esperanza porque sin Dios. Y yo creo que eso puede ser un camino, ¿no? Pero quisiera hablar de la etapa de síntesis vocacional. Me parece excelente todo lo que se ha dicho y distintas perspectivas también para reflexionar y para crecer unos con otros. Creo que un tiempo, como decía Gaspar, con un itinerario definido, un proyecto particular vocacional, itinerario definido, que evidentemente siempre será abierto, y que yo creo es que donde un momento de síntesis es para verificar personalmente, primero cada candidato, si ha aprendido a aprender. Tendremos al padre Cencini que él es, aquí lo tenemos, pero sí que realmente, personalmente, responsablemente yo tengo esa capacidad para hacerme responsable de mi propia vocación en el futuro. Pero creo también que hay otro elemento, ¿no? Otro elemento que no es solamente que es un tiempo suficiente, primero para contemplar qué significa ser ministro del Señor. En la preparación, yo recomendaría siempre la ordenación diaconal, después de algunos meses en esta etapa, de qué significa ser diácono en tránsito al ministerio sacerdotal, para poder desde el mismo diaconado prepararme para ser sacerdote, ejerciendo un ministerio concreto, un ministerio en la iglesia. Este segundo aspecto yo creo que también debe ser considerado. Pues muchas gracias. Yo soy de los que pertenecen a esa generación de que cumplen 25 años de sacerdocio este año y sigo siendo de los jóvenes de la diócesis, ¿eh? Nunca llegamos a la madurez, ¿eh? Así que muchas gracias porque en esta mesa he hecho memoria, me han interpelado las intervenciones y las preguntas y el debate, ojalá también con ojos de futuro esperanzado. El lema del seminario de este año era levántate y ponte en camino. Pues es lo que nos toca ahora, ¿no? Hemos tenido el camino, levantaos, poneos en camino, y esta tarde quedamos convocados nuevamente a las 4:15. Pues muy bien, que aproveche.